¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Con este aeronazo y este calor, ¿no? Hijo, venía para acá y nomás cruzamos, yo creo que nomás salimos de Falfures y de repente subió a 108. Le dije, hijo, wow. El aire lo hace sentirse más. Y luego nos paramos cerca antes de llegar a Edinburgh y salí para afuera, no me quedaba pegando el aire caliente. Wow. ¿Qué han hecho, hermanos? ¿Por qué se pone tan caliente aquí? Allá en Corpus estaba fresco. Así es el baile. No, sí. Desde que estaba chico me acuerdo que sí, hermano. Andábamos por la arena con sin zapatos, ¿verdad? Los pies, y me acuerdo que estaba caliente. Muy bien. Le queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo por medio de Facebook. Y yo sé bien que ahí está Abel porque me acaba de escribir un texto que nos iba a estar escuchando y viendo por Facebook. Bienvenido, hermano Abel. Estamos aquí. Le extrañamos y esperamos que pronto pueda regresar con nosotros. Pero también le damos la bienvenida a todos los demás quienes se encuentran sintonizando este estudio bíblico en donde quiera que se encuentren. Yo sé bien que últimamente hemos tenido personas de muy lejos y pues que conocemos. Yo no creo que regrese a esos lugares para volver a visitarles, pero le damos gracias porque usted nos está sintonizando en esta ocasión. Si acaso tiene alguna pregunta bíblica, se puede poner en contacto con nosotros por medio de los medios que están apareciendo ahí en su pantalla, ya sea por medio de Facebook, correo electrónico, o nos puede llamar y mientras que estemos aquí en el edificio, alguien le contestará su llamada. Y si acaso quiere hablar con uno de nuestros ancianos, ellos con mucho gusto pueden hablar con usted y tratar de contestarle cualquier pregunta bíblica que ustedes puedan tener. Para los que vienen aquí cerca, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas, y le invitamos para que vengan y estén con nosotros. Para el resto de nosotros que no estamos aquí, hermano, pues gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad para poder reunirnos y continuar estudiando sobre las conversiones que estamos viendo en el libro de Hechos. Ya tenemos las cuatro aquí con nosotros, ya regresaron de California, ya tuvieron un buen tiempo allá, nos dijeron, y qué bueno, ¿verdad? También el hermano Mingo aquí con nosotros, gracias que está con nosotros. Y a Mayra, pues aquí está Mayra. ¿Qué pasó, hermana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Pues creo yo, ¿verdad? Que son todos los que quería mencionar en esta ocasión. Los demás ya nos conocemos, ya sabemos bien, ¿verdad? De nuestra responsabilidad de estar aquí entre nosotros, estudiando la palabra de Dios. Muy bien. Como ya he dicho, ¿verdad? En este mes vamos a continuar con las conversiones, hermanos, del libro de Hechos, porque yo creo que son importantes ahora que ya nos estamos preparando para poder salir a evangelizar. Ya no necesariamente salir colectivamente para evangelizar aquí en la comunidad, pero también que podamos evangelizar a nuestros propios parientes, a nuestras propias familia, ya para que podamos entender un poco más concerniente al concepto de las conversiones del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia. Cuando la iglesia empieza, y me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, porque muchos usan este libro, cuando digo muchos, me estoy refiriendo a las denominaciones, usan este libro para hacernos saber que es el inicio de su iglesia, y su iglesia entre comillas. Esta no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo, pero el inicio de su iglesia, entre comillas, y usan los mismos versos que la Biblia enseña, pero no está hablando de su denominación, está hablando de la iglesia de Cristo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con esos que andan por ahí en bicicletas, que se les llaman que son miembros de la iglesia de Cristo, pero son miembros de la iglesia de Cristo de los últimos días. Y la iglesia no empezó los últimos días. Pero ellos usan los mismos versículos
que nosotros estudiamos, pero le dan la tendencia a su denominación. Y no sé aquí, pero en Corpus hace 2 años atrás, ¿verdad? La Iglesia Católica puso un artículo, pero cubrió toda la página del periódico. Y dijo, la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Y claro, ¿verdad? Uno le llama y trata de hablar con cualquier persona quien tenga ese pensamiento y decirle, bueno, ¿quieren probarlo públicamente o privadamente, discutiendo la palabra del Señor? Pero nadie se atreve. Nomás dicen que lo ponen ahí, ¿verdad? Que la Iglesia Católica es la única iglesia. Mentira. Mentira, porque la Biblia no nos enseña de esa manera. Por eso digo, ¿verdad? Que hay denominaciones que van a usar los mismos versículos que la Biblia enseña, pero uno tiene que tener cuidado y estudiar todo el contexto para poder ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por eso es que entramos en nuestro estudio sobre las conversiones. Y ahora vamos a estudiar Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Y también Hechos capítulo 22, versículo me parece que es del 12 en adelante. Y también capítulo 26, también del 12 en adelante. Porque todo esto habla de la conversión de Saulo. ¿Ok? Estamos hablando de Saulo. Primeramente, miramos nosotros que Saulo pertenecía a la religión de los fariseos. ¿Ok? Esto claramente lo da a entender Saulo. Y nos dice, primeramente vamos a Hechos capítulo 15, versículo, Hechos capítulo 15, versículo 5, nota lo que dice. Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Leemos este versículo para que, número 1, primeramente miremos que la misma Biblia considera y viene a nombrar la religión de los fariseos como una secta, como una secta. Y luego en Hechos capítulo 23, en Hechos capítulo 23 y versículos del 3 en adelante para que podamos captar todo el concepto. Hechos capítulo 23, versículo del 3 en adelante dice, entonces Pablo les dijo, Dios le golpeará a ti, pader blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Pregunta. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Claro que era un sumo sacerdote no aprobado por Dios. Pero Pablo contesta, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicerás a un príncipe de tu pueblo. Pero el 6, note lo que dice, entonces Pablo, notando que una parte eran de los saduceos y la otra parte de los fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. Aquí es en donde Pablo viene a decir que él es de la religión de los fariseos, hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y la razón en por qué Pablo hace esto, hermanos, porque él conocía muy bien la religión en la cual él estuvo en un tiempo. Y sabía bien que la religión de los saduceos era todo contrario, los saduceos son otra secta, era todo contrario a lo de los fariseos. Y lo que Pablo quiso hacer se cumplió. Él vino a crear una disensión, versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. So, lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que concerniente a Saulo, él es fariseo, es una secta de los fariseos, y por lo tanto tenía
número uno, su propia doctrina, su propia enseñanza. Estaba endoctrinado a la doctrina de los fariseos. Si sigue leyendo más adelante en Hechos capítulo 23, usted se va a dar cuenta parte de la doctrina de los fariseos, que Pablo entendió bien, que antes estaba en error, estaba en ignorancia, pero lo viene a presentar para crear distinción entre los saduceos y fariseos. Bueno, a viene Jesucristo a llamarle. ¿Ok? Y la razón, el llamamiento. Y la razón por esto, hermanos, que Jesucristo fue quien se le apareció, ya hemos hablado acerca de esto numerosas de veces, pero lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo no era un hombre que cualquier cristiano se le podía acercar. Era un hombre difícil. Y la razón en por qué era difícil acercarse al apóstol Pablo para predicar el evangelio era porque él tenía una alta categoría entre la religión de los fariseos. Él trabajaba bajo los sacerdotes o los principales sacerdotes para traer a los cristianos en su misión para que ellos no continuaran predicando la verdadera, o la verdad más bien. Ese era el propósito de los fariseos. No podemos callarlos, no podemos hacer nada en contra de ellos, pues vamos a matarlos. Y esto es lo que Saulo estaba encargado. Él recogía cartas de autoridad de diferentes sinagogas y iba tras los cristianos para ponerlos en las cárceles o para matarlos. Este era el propósito del apóstol Pablo. Solo que nadie se le podía acercar. Ustedes bien saben que Ananías en Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14 nos da a entender eso. Señor, ¿no has oído de este hombre lo que hace? Y aquí tiene autoridad, dice ahí. Vuelvo a leer estos versículos. En Hechos capítulo 9 y versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad. Se está refiriendo en Damasco. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, nadie se le podía aparecer. Pero recuerda, hermanos, que Dios tiene un plan concerniente a la iglesia. Aquí está, déjenme un pequeño diagrama, aquí está el inicio de la iglesia de Cristo, y esto lo vemos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Está el inicio. Y miramos nosotros que vienen a convertirse 3,000 almas. Esto es la infancia de la iglesia. ¿Ok? Esta es la infancia de la iglesia. Y si acaso uno ve cuidadosamente la conversión de estas 3,000 almas, que después vienen a 5,000 almas, en Hechos capítulo 4, versículo 4, y luego se va creciendo, son personas, hermanos, que realmente, como dijéramos y como la Biblia nos dice, ¿verdad? Personas comunes. ¿Ok? Personas común o comunes. Noten en cómo definen a estos apóstoles que predican y enseñan la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 13, noten. Entonces, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y les reconocían que habían estado con Jesús. Leo este versículo para que miren quiénes eran los apóstoles y a qué tipo de gente estaban alcanzando. Entonces, Dios tenía plan, ¿verdad?, para que más adelante se llegara el evangelio a reyes, a principales y claro también a los gentiles. Aquí estamos hablando únicamente de los judíos, ¿ok? Por lo que entonces los planes eran de llegar a los reyes, de llegar a los reyes, a los principados o principales, ¿verdad?, y a los gentiles. Y esto pues es lo que Dios tiene en mente. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El Señor les dijo, ve, Hechos 9, 15, el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, recuerden que la iglesia es de Cristo, es del Señor. Y Dios es el que está escogiendo a personas quienes van a cumplir su propósito, o sea, lo que se propusieron, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se propusieron en la eternidad. Y para este tiempo, ¿verdad?, ya se quiere llegar a estas áreas. Noten cuando el apóstol Pablo está en prisión en Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1 y versículo 13, considere pues lo que dice. Filipenses capítulo 1 y versículo, parece que es el 13, vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que el apóstol Pablo sabía bien su propósito, sabía bien su misión, lo que él tenía que hacer durante su ministerio. Esto quiere decir que el apóstol Pablo le predicó a soldados, le predicó a gente que estaba rodeado aquí en esta área, ¿verdad?, los reyes. Y claro, también le vino a predicar a gente de eminencia. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando le predica en Hechos capítulo 24 y versículo 24? En Hechos capítulo 24 y versículo 24, note lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 24 y versículo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamaron a Pablo y les oyó acerca de la fe en Jesucristo. Noten, esta es gente de eminencia, se le predica, y claro, la reacción de ellos, ¿verdad?, está en el versículo 25 y al 26. Esta gente de eminencia pensaba de que porque Pablo era un hombre, ¿verdad?, que quizá le iba a rogar por su vida o quizá le iba a rogar por algo más, pero cuando le comenzó a predicar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, aquel boy comenzó a temblar. Dice aquí que se espantó. Félix se espantó y dijo, ahora vete, por cuanto tengo oportunidad, te llamaré. Y luego miramos más adelante en el capítulo 26 y versículo 28, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades en ser cristiano, solo que ya van 2 reyes. Y claro que antes de terminar, ¿verdad?, este capítulo, note lo que dice el versículo 32. Y Agripa dijo a Festo, también le predicó a Festo, ¿verdad? Agripa le dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Apeló a César y fue
hasta Roma, y estoy seguro, ¿verdad? Porque como dice Filipenses 1:13, le predicó, solo que el apóstol Pablo, Dios lo escogió con un propósito, ¿ok? Y a los principales, pues también les predicó. En Hechos capítulo 23, ahí se le estaba predicando al Sanedrín. El Sanedrín es como la Corte Suprema de Estados Unidos. Son los que hacían las leyes, o los que establecían las leyes para los judíos, son los que aplicaban concerniente a la religión, todo eso. Solo que él les predicó, les enseñó, y les dio a entender que ellos entre sí mismos estaban divididos. Y claro, ¿verdad? Que los gentiles, pues ya vemos esto todo. Solo que entonces, este hombre, en los ojos de Dios, tenía un propósito. Y digo todo esto, hermanos, porque nosotros no sabemos qué tantos Pablos y Pedros hay allá afuera. ¿Sabe usted qué tantos Pablos y Pedros hay allá afuera? Hay muchos. Y es responsabilidad mía y suya de ir a buscarlos, de enseñarles. Recuerde que nosotros somos instrumentos de Dios. Y yo únicamente voy para predicar y enseñar la palabra de Dios, no para forzar a nadie. Pero hay Pablos y Pedros y Juanes allá afuera que están buscando la verdad. Andan en busca de la verdad. Y hasta que venga una persona de la iglesia de Cristo preparada con la palabra de Dios, que sepa usarla y manejarla correctamente, como dice 2 Timoteo 2:15, entonces, ¿sabe lo que la gente va a decir? Mateo capítulo 7 y versículo 28. Mateo capítulo 7 y versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 28 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es lo que va a decir la gente de todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y que se prepara bien con la palabra de Dios y va a la enseña como debe ser enseñada. La gente se va a quedar sorprendida porque va a ver la diferencia concerniente a la doctrina, hermanos. Y cuando ya comienza a ver eso, entonces ya la persona quien anda en búsqueda de la verdad ya se va a acercar, ya va a entender. En este caso no se pudo con el apóstol Pablo, había hombres competentes. Está Esteban, un hombre competente. Está Felipe, un hombre competente. Había muchos hombres competentes que se podían acercar a Saulo en su tiempo, ¿verdad? Pero no lo hacía por causa de lo que estaba sucediendo en su vida. Por eso el Señor se le tuvo que aparecer. Y entonces en su llamamiento ya miramos Hechos capítulo 9 y versículo 1 al 9. Y considere pues lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1 al 9. Y les quiero leer todos estos versículos para que entendamos completamente el llamamiento del apóstol Pablo o Saulo. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, al fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y yo te diré lo que debes de hacer. Aquí está el llamamiento de Saulo. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abrió los ojos y no veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Y ya el versículo 19 dice que esto sucedió, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero el 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y este acontecimiento, vuelvo a repetir, se menciona en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22 del 6 al 16, y en Hechos capítulo 26 del 12 al 18. Los mismos relatos. Pero lo que quiero que miren aquí, ¿verdad?, es otra vez, hermanos, este cuadro. Y no me canso de ponerlo porque es importante todo esto. ¿Ok? Porque este es el plan de salvación. Y noten cómo se está desarrollando. Jesucristo lo enseña en los libros sinópticos como altumaces que se tienen que llevar a cabo en la vida del ser humano. Es decir, son cosas que Jesucristo dijo: lo haces o te vas a perder. Y lo vemos en los libros sinópticos, pero en el libro de Hechos ya lo miramos puesto en práctica. Y primeramente viene el oír. Y esto lo menciona Jesús en Juan 8:24. Y claro que Saulo oyó las buenas nuevas. Primeramente las oyó de nuestro Señor Jesucristo, y luego también de Ananías. Y claro, ¿verdad?, que no se nos explica detalladamente todo lo que se le dijo, pero sabemos bien que se le vino a enseñar a Saulo concerniente a Jesucristo, al cual él perseguía. Porque noten que Jesucristo le dijo: por cuanto persigues a estos, me persigues a mí. En otras palabras está diciendo: estás persiguiendo a la iglesia, pero me estás persiguiendo a mí. Y entonces miramos nosotros que en los 3 días que tuvo ciego, bueno, él tuvo visiones. No se nos viene a dar a entender exactamente qué es lo que Saulo vino a ver en la visión, únicamente que miró un hombre que vino y le puso las manos, pero vio otras cosas. Y recuerden que Saulo, o el apóstol Pablo, después de que él ya abiertamente es convertido a la iglesia de Cristo, o más bien entra a la iglesia de Cristo, que Dios lo pone en la iglesia de Cristo, noten las frases que Pablo usa cuando está hablando de asuntos importantes. Dijo que el Señor me lo ha revelado. El Señor me lo ha revelado. Ahora, hacemos la pregunta: ¿cuándo recibió Pablo esta revelación? ¿La recibió cuando estuvo 3 días recibiendo visiones? ¿O la recibió el apóstol Pablo cuando fue al desierto de Arabia por 3 años? Por 3 años. Entonces puede suceder en el primer caso o en el segundo caso. De Gálatas capítulo 1 del 11 en adelante dice que no lo recibió de ningún hombre, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Entonces él oyó, él creyó, y esto claramente, ¿verdad?, miramos nosotros que es Romanos capítulo 10, 17, ¿ok? Y también
Hebreos capítulo 11, versículo 6. Él creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque el texto lo viene a inferir. Cuando el apóstol o cuando Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya en ese momento miramos que hay que el Saulo viene a creer en Jesucristo. Bueno, ya entiendo. Entonces, ¿qué quieres que yo venga a hacer en este momento? Y Dios le dice, Jesucristo le dice, bueno, entra a la ciudad de Damasco y que fuera a tal parte y ahí espera y un siervo mío habrá de llegar, el cual era Ananías, pero él creyó. Y esto lo puede ver en Hechos, capítulo 9, del 1 al 16, Hechos, capítulo 22 y Hechos, capítulo 26. Porque en todos estos casos, el apóstol Pablo está relatando su conversión y dice lo que pasó exactamente durante ese tiempo. Él creyó. Ahora, hubo un arrepentimiento. Un arrepentimiento en él. Y claro que esto lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 3 y 5. Y también Hechos capítulo 2 y versículo 38. Un arrepentimiento en Saulo. Noten que Saulo no le contesta a Jesucristo, le dice, pues yo tengo autoridad para hacer lo que tengo que hacer, no. Sino que ya vemos un cambio de mente en Saulo. Ya vemos un arrepentimiento en él. Ya no quiere seguir haciendo lo que se le mandó a hacer. Recuerden que Saulo tenía autoridad de parte de los principales de Jerusalén para ir a Damasco, para tratar de capturar a los cristianos y traerlos a Jerusalén, para ponerlos en cárcel y matarlos. Pero hubo un arrepentimiento en Saulo. O sea que ya no le vino a argumentar a Jesucristo, sino que aceptó lo que Dios le dijo y por lo tanto hizo lo que tenía que hacer. Solo que hubo un arrepentimiento de parte de él. Ahora la confesión no la vemos, pero se viene a inferir. Se viene a inferir en todos estos textos que acabo de nombrar. Porque si acaso la vemos la confesión, por ejemplo, en el eunuco vimos la confesión. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Entonces, si la vemos ahí y la hemos visto en todos los demás ejemplos, entonces aquí no va a ser diferente. Tiene que corresponder exactamente con todo lo que ha sucedido anteriormente. Solo que vemos el oír, el creer, el arrepentimiento y la confesión de Saulo, lo cual lo lleva al bautismo. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 22 y versículo 16. Cuando Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Eso implica en sí mismo que algo ocurrió antes de que Ananías le hizo esta pregunta. O sea, que el texto está indicando que Ananías le predica y le enseña concerniente a su estado y qué es lo que él tiene que hacer para poder limpiarse de sus pecados. Y él completamente, Ananías le presenta todo lo que se tiene que presentar y al último, ¿verdad? Saulo no responde, como el eunuco, que dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Saulo era un hombre inteligente, solo que él entendió. Entonces Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que él fue bautizado. Y claro, ¿verdad?, que la confesión aquí, Jesucristo, Mateo capítulo 10 y versículo 32 al 33. Y claro que miramos nosotros que el bautismo es algo que Mateo capítulo 28, del 19 al 20, Marcos capítulo 16, del 15 al 16. ¿Ok? O sea, las
sepultamen de Jesucristo y lo que sucedió en el libro de Hechos. Solo que Saulo fue bautizado. Y es interesante, hermanos, que en este momento, noten lo que está sucediendo. En el bautismo, recuerde que no viene el bautismo a quitar hábitos, las destrezas de la gente, no los viene a quitar. Ni tampoco viene a darnos una mente ya con la doctrina de la iglesia de Cristo o la doctrina de Dios, sino que se tiene que llegar a ese punto. Entonces miramos nosotros que del bautismo, Pablo es llevado por el Espíritu Santo a Arabia por 3 años. Y aquí está el Espíritu Santo revelando la doctrina de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Y esto es importante porque miren, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 9 particularmente, Hechos capítulo 9, y luego el versículo 20, noten del 19 al 20. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero entre el versículo 19 y el versículo 20, hermanos, ya han pasado años. ¿Y cómo comprobamos esto? En Gálatas capítulo 1, note lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, porque aquí está el apóstol Pablo. Recuerden que Gálatas es la primera ocasión que el apóstol Pablo se va a la obra misionera. Pero en el versículo 11 dice, mas os hago saber, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo, versículo 12. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo está restableciendo el hecho de que nadie se me pudo acercar. Nadie se me pudo acercar a mí porque el que se me acercaba a mí iba a ir derechito a la cárcel o algo le iba a pasar. Es lo que Pablo está diciendo. Por eso lo dice, porque han oído de mi conducta en otro tiempo. Y el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿cuándo ocurrió eso? Estamos regresando a Hechos capítulo 9. ¿Que no es así? Estamos regresando a Hechos 9. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Ya entendemos eso? En otras palabras, del versículo 19 al 20 ya pasaron cierto tiempo y aquí lo viene a confirmar el apóstol Pablo. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Jerusalén. Después, pasaron 3 años, subí a Jerusalén. Y ahí están los 3 años que estamos viendo, ¿verdad? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Dice, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ya entonces regresamos a Hechos capítulo 9 y versículo 20. ¿Qué es lo que pasa? El versículo 20 dice, ¿verdad? Dice que ahí en Damasco comenzó a predicar y todos estaban atónitos. Y luego pasaron muchos días, los judíos resolvieron matarle, ¿verdad?
Pero el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. Cuando dijo lo trajo a los apóstoles, ¿a quién creen que se lo llevó? El mismo libro de Gálatas dice que Pedro era ¿qué? Un pilar ahí en la iglesia. ¿Juntamente con quién? Con Santiago, ¿recuerdan? Estos versículos, donde dice Gálatas capítulo 2 y versículo 8, dice, pues el que actuó en Pedro, apostolado, bueno, no es el que estaba buscando, el 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Y cuando decimos apóstol, ¿verdad? Entonces aquí en Gálatas capítulo 2, Pablo está reconociendo que las columnas, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan. Entonces, cuando regresamos acá, ¿verdad? Todo esto corresponde, hermano, con todo esto. Entonces, miramos nosotros que el apóstol Pablo, después de que fue bautizado, tuvo que ser endoctrinado y fue endoctrinado por Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces, él entonces recibió todo lo que era necesario, porque recuerden, en este momento era crítico que Dios le quitase todo concerniente a la ley del fariseísmo. Que Dios le quitase esta doctrina, ¿verdad?, de encima, que Él no regresara a esto. Porque recuerdan los judíos que fueron bautizados, que eran fariseos, a ellos se les nombra ¿qué? Judaizantes. Y el problema de ellos era que regresaban a los cristianos, ¿verdad?, que creyeran en ¿qué? En esta ley, en esta doctrina. Pero Pablo no hizo esto. Jesucristo tenía un propósito para él. Entonces Pablo le predicó, Hechos capítulo 20, versículo 27, todo el consejo ¿de quién? De Dios. Entonces, esto es el ejemplo que nos da la palabra del Señor concerniente a Saulo. ¿Pregunta o comentario, hermanos? En la conversión de él, puedo decir con certeza que creyó porque el Señor lo cegó. Y luego, al decir él, ¿qué quieres que yo haga? Ya estaba reconociendo el poder de Dios. Correcto. Eso claramente nos da a entender que ya está aceptando. Sí. Y creyó también porque pues, lo cegó, lo tuvo que cegar. Ya. Para que entendiera. ¿Alguien más? Hermano Arnoldo. En esos 7, 58, ¿verdad? Echándole fuera de la ciudad, y apedrearon chocante Esteban, ¿verdad? Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? Sino que ahí empieza al Espíritu Santo, ¿verdad? Y él estaba presente cuando matan a Esteban, ¿verdad? Sino que 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60, y su puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban, Correcto. que estaba presente ahí, estaba joven, Saulo, ¿verdad? El apóstol Saulo estaba joven, dice, y todo estaba viendo. Y yo pienso que es cuando el Espíritu Santo se revela con él. Sí. Estaba joven, de 15, 16 años. Una persona que llega a ese punto, hermanos, y tiene una buena conciencia, le va a molestar. Le va a molestar. ¿Qué tantas veces hemos ido con personas que le han quitado la vida a otras personas y nos han dicho, ¿verdad?, como me han dicho a mí, yo no creo que Dios me perdone a mí. Yo no creo que yo pueda recibir el perdón de Dios. Pero sí, todo está en cuestión de uno, ¿verdad?, que venga a disciplinar o a instruir su conciencia conforme a lo que Dios dice. Porque noten, este hombre que hizo tantas atrocidades, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo, noten nuevamente, regresando a Hechos capítulo 23, versículo 1, es traído ante el Sanedrín. Y el Sanedrín, si alguien conocía bien la vida de Saulo, era el Sanedrín. Porque Saulo trabajaba por ellos, obraba por ellos. Y dice entonces el versículo 23,
capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Fuera para que se levantara uno y decía: Pablo, mentiroso, eres un matón, eres uno que persiguiste a la iglesia, eres uno que hiciste barbaridades en contra de la iglesia. Una persona lista, hermanos, y que conoce nuestra vida, va a traer a nosotros los trapitos al sol, para reducirnos, ¿verdad?, que no somos nadie. Y este concilio tenía suficientes evidencias, porque trabajaba por ellos. Pero Pablo dice que miró fijamente al concilio, y dice: yo con buena conciencia. Es decir, que a Pablo ya nada le molestaba. No le molestaba que había sido uno que había consentido en la muerte de Esteban. No le molestaba que había llevado a mujeres y a hombres a la cárcel, como dice Hechos capítulo 8. No le molestaba nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque Pablo aceptó el verdadero perdón de Dios. Cuando Dios dice que en el bautismo todos tus pecados son perdonados, ahí se acaba. Ahí se acaba todo. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: bienaventurado el varón el cual Dios ya no inculpa de pecado. Y el varón el cual Dios ya no inculpa de pecado es el varón y la mujer que son bautizados. Pero muchos de nosotros no creíamos eso. No creíamos que Dios nos va a perdonar. Pero Dios dice que no se va a recordar jamás de nuestros pecados una vez que seamos bautizados. Y si quiere un texto para eso, Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dios jamás se acordará de sus pecados pasados, porque Jesucristo ha limpiado con su sangre todo pecado. Y este es Pablo. Así como Pablo, nosotros podemos pararnos fijamente, y especialmente con nuestra familia, ¿verdad? Que nuestra familia está tremenda. Nuestra familia dice: mira, te crees el santucho, ¿no te acuerdas cuando andabas allá todo borracho? ¿No te acuerdas cuando andabas a todo esto? ¿No te acuerdas cuando...? Y comienzan a ponernos en mal. Reducirnos, ¿verdad?, a nada. Pero uno tiene que formar suficiente concha, como la tortuga, ¿verdad?, para poder tratar con todo eso. Y va a haber gente que lo va a tratar de hacer lo mismo cuando anden en el campo del evangelismo personal. Porque ¿quién de nosotros, como dice Jesucristo, ¿verdad?, a los que están ahí listos para apedrear la mujer? ¿Quién de nosotros no ha pecado? El que no tenga pecado sea el primero que tire la primera piedra. Y claro, ¿verdad?, que una vida poco terrible. Pero Dios, si usted llegó al punto de ser bautizado, bautizada, ya sus pecados son quitados, ya sus pecados no se van a olvidar. Si Dios se acuerda de ellos y los trae atención, sería un Dios injusto. Pero Dios es un Dios justo. Y esto fue lo que pasó con Saulo. Sí, hermano Arnoldo, tenía la mano levantada. Estaba matando a Esteban, ¿verdad? Y nada de Esteban, sino que ahí era parte del diablo, ¿verdad? Y ahí empieza una nueva definición de Jesucristo, ¿verdad? Sino que algo mirando que lo estaban matando a pegar, ¿verdad? Y diciendo Esteban a Jesucristo, ¿verdad? No es lo que yo pienso que va cambiando ahí en ese momento. Sí. Sí. ¿Alguien más? No solo eso, también podemos saber que Dios conoce a la persona, conoce su corazón. Y él sabía que era un instrumento para la iglesia. Pues sí. Porque él conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Por eso digo, ¿verdad? ¿Qué tantos Pedros y Pablos hay allá? Y lo miramos, ¿verdad?, como un borracho que anda allá y, no, este no va a hacer nada en la iglesia. Pero recuerdo lo que dice Isaías 55, versículo 11 en adelante. Mis pensamientos son mucho más elevados que los tuyos. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 8, dice que Dios no ve lo de afuera, ve lo que, lo de adentro. Solo que Dios tiene una perspectiva diferente a la nuestra. Y sí, miramos allá a uno que se anda cayendo, ¿verdad? Y claro que en ese momento no sería bueno predicar el evangelio, porque pues anda borracho, ¿verdad? Pero ya después de que se venga a componer, predicarle y enseñarle. El negocio de nosotros es solamente de predicar y enseñar, hermano. Usted deje lo demás a Dios. Dios se va a encargar lo demás. Y punto. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Nehemías 7:19, ¿verdad? Dice:
Así es. Así es. ¿Alguien más? Esa es otra cosa que Satanás usa contra nosotros, la culpabilidad. No nos deja que nos perdonemos uno mismo. Sí. Y necesitamos aprender que Satanás usa eso también Ya. para pelear contra nosotros. Y muchas veces eso es un problema, que nosotros mismos no nos perdonamos a nosotros mismos. Dios ya nos ha dicho que nos ha perdonado, pero no nos perdonamos. Y mucha gente batalla con eso, ¿verdad? Pero debemos de entender que Dios ya nos ha perdonado. Bueno, si no hay nada más, hermano, en esta noche vamos a concluir nuestro estudio ofreciendo una invitación a cada persona en esta ocasión que necesite, primeramente, ser bautizado o bautizada. Usted ha escuchado lo que la palabra del Señor enseña concerniente a lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por usted y qué es lo que usted tiene que hacer? Y si acaso está listo o lista, entonces le invitamos para que lo indique y el resto aquí se encargan los hermanos en hacer lo que tienen que hacer. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha fallado públicamente y tiene que arrepentirse públicamente, nosotros estamos listos para orar por usted. Vuelvo a repetir, no que nosotros seamos mejores que usted, pero la Biblia dice que debemos de orar uno por los otros. Porque la oración del justo, ¿verdad?, puede bastante. Solo que entonces le ofrecemos una oportunidad para orar por usted. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos para que lo haga mientras que nos ponemos de pie y pasa el hermano que dice el canto. $175. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Doce y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mira mi prueba, mi corazón. Lávame, quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor.